Buenas noches, bienvenidos, ya estamos transmitiendo en vivo un lunes más, gracias a Dios, ya estamos aquí listos para comenzar. Vamos a tener hoy un mensaje muy, bueno, más bien no un mensaje, o al mismo tiempo sí, un mensaje muy interesante. Vamos a seguir adelante con nuestra serie, hoy vamos a ver la primera parte del regreso de Moisés a Egipto. Tenemos algunos versículos que leer, algunos versículos que estudiar. Pero pues bueno, va a ser un lunes diferente. Vamos a aprender algo muy importante con respecto a los roles tanto del hombre como de la mujer en un matrimonio, enfocados en el poder de Dios y en su propósito y en los ministerios que ha dado. Va a ser un tema, pues vamos a hablar un poco de teología, naturalmente va a haber una aplicación práctica, una aplicación por supuesto personal, pero vamos a estar leyendo hoy uno de los momentos quizá más controversiales dentro de toda la escritura, literalmente, en primera parte del retorno de Moisés a Egipto. Así que pues vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, que Él sea dándonos sabiduría y guiándonos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este lunes, gracias Señor por permitirnos estar transmitiendo una vez más. Gracias Señor porque tú nos das eh, el tiempo, Señor, pones los medios y ordenas absolutamente todo para que a esta hora nosotros podamos estar estudiando tu palabra, conociéndote cada vez más, aprendiendo de ella, Señor, edificando nuestra vida, edificando nuestro espíritu, Señor, con la riqueza de tu escritura. Te pedimos que seas Espíritu Santo sobre el estudio de este lunes, que tú nos guíes, que tú nos muestres, nos ilumines para poder comprender lo que la santa palabra de Dios nos tiene para esta hora, en temas pues que de pronto pueden llegar a ser controversiales, Señor, pero pues cuando tu palabra habla, los demás debemos enmudecer, así que nuestra opinión no es importante, lo importante es lo que tú tienes que decirnos y lo que tú tienes que enseñarnos. Esperamos aprender mucho hoy, Señor, y seguir edificando nuestra vida y nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a empezar. Ah, Vamos rápidamente al capítulo 4 del libro de Éxodo. Vamos a seguir adelante. Como ya les comentaba, es la primera parte del retorno de Moisés a Egipto. Así que vamos a leer algunos versículos, desde luego. Vamos a analizar rápidamente como el contexto y nos vamos a detener en una de las partes más interesantes de verdad que podemos encontrar en la escritura. Así que bueno, vamos a leer Éxodo 4, versículo 18. Em, Esto es cuando ya Moisés retorna y vuelve a Egipto. Así que se fue Moisés después de haber hablado con Dios, las últimas palabras de Dios a Moisés en este suceso. Están en el versículo 17, dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Versículo 18. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre.
Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Bueno, vamos a detenernos hasta el versículo 26, cuando dice la palabra de Dios, así le dejó ir, es decir, Dios a Moisés, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Em, Vamos leyendo con calma para ir estudiando brevemente algunos versículos y después entraremos más a fondo con esta última parte. Entonces, bueno, el contexto naturalmente eh, lo conocemos, pues Moisés acababa de encontrarse con Dios en esta zarza ardiente, como lo vimos en el capítulo 3. Ahí se le da una encomienda, Dios tiene un propósito para él y que era liberar a los israelitas, ¿verdad? A sacarlos de Egipto. Dios le había dado a Moisés tres señales para realizar, por si no le creían, primeramente a los líderes, ¿verdad? Del pueblo de Dios, y posteriormente iba a hablar, por supuesto, con Faraón. Y así pues es como después de poner tres excusas que las analizamos muy a fondo, pues Moisés al final dice, bueno, pues ahora le vamos, ¿no? Así que pues toma camino una vez más. Les recuerdo lo que hablábamos episodios anteriores, que para llegar a Madián, para llegar eh, al monte también, ¿verdad? A Horeb, pues tenía que pasar bastante tiempo en lo que él llegaba con las ovejas, ahora pues tenía que tomar el camino de regreso. Durante este camino pues pudo haber su mente estado pensando muchísimas cosas. Sin embargo, pues la naturaleza de Moisés, creado finalmente como todos nosotros por Dios, pues estaba firme ya en obedecer al Padre, ¿verdad? Sin embargo, pues empieza a suceder algo que es muy, muy extraño, muy curioso, y que ha sido, como leí, pues motivo de mucho debate y de muchos estudios profundos de los grandes teólogos, pero ahorita vamos a ir a esa parte. Así que dice la palabra de Dios que Moisés vuelve, pues pasando bastante tiempo, recordemos que tiene que recorrer para llegar una vez más a Madián y a su suegro. Y volviendo a su suegro, Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Entonces, aquí hay un punto que tenemos que considerar. Moisés ya era una persona de 80 años, ya había pasado 40 años después de su salida de Egipto. Era natural que Moisés pensara y que le dijera a su suegro, pues voy a ir. El motivo naturalmente no era, pues voy a ver si mi familia estaba viva, sino ir a cumplir con la encomienda que Dios le había otorgado. Pero pues en una naturalidad de las cosas, pues posiblemente la familia, después de tantos años, después de tanto sufrimiento, después de tenerlos tan sometidos, pues posiblemente no viviría. Recordemos que Faraón quería la vida de Moisés, quería matarlo, ¿verdad? Por lo que le había hecho al egipcio. Así que, pues obviamente sabían quién era Moisés en algún momento a través de investigaciones. Esto no lo dice la escritura, estoy solamente suponiendo, pero de una forma lógica, pues quizá las autoridades egipcias pues también a lo mejor hubieran podido buscar a la familia de Moisés, ¿verdad? Y casi casi obligarlos a decirles en dónde estaba, si es que lo estaban escondiendo. La Biblia no nos da ninguna evidencia de lo que acabo de mencionar, lo quiero una vez más aclarar, pero pues era lógico. Entonces el razonamiento de Moisés que le da a su suegro dice, quiero volver a mis hermanos a ver si están vivos, ¿verdad? En Egipto, porque conocían del sufrimiento que estaban padeciendo a mano de los egipcios. Entonces, en este versículo, cuando dice, iré ahora, le dice al suegro, Moisés está dando pues un ejemplo de que estaba ya dispuesto a servir a Dios. No le pidió un consejo, no le pidió permiso, pues naturalmente tampoco, este, no le, no se pusieron a charlar, ¿verdad? De que qué opinaba acerca de lo que Dios le había dicho. Entonces, cuando Moisés dice justamente, iré ahora en este versículo 18, pues estaba dando ese ejemplo de que creía en su Dios, de que estaba dando testimonio de que tenía un Dios vivo y que tenía un Dios
que le había encomendado una gran tarea y pues Moisés se aseguró con su suegro, ¿verdad?, de que estuviera todo claro para poder ir hacia Egipto una vez más. Recordemos que pues como dice aquí la escritura, prepara un asno, prepara su familia, pues eso no es también como que de un momento a otro. Nosotros cuando hemos salido de vacaciones, y seguramente nos lo han hecho ustedes también, pues a lo mejor no es una cosa tan complicada hacer maletas, pero te toma algún par de días, al menos un par de días, pues ir preparando todo. Quizá 3, 4 días antes ya estás viendo qué sí te llevarás, qué no, ya estás planeando, estás pensando en qué empacar. Bueno, pues la vida que tenía Moisés en Madián, pues era una vida ya consolidada, era una vida establecida, tenía familia, Gersón, casado con Séfora, tenía un trabajo, ¿verdad? Que era ser el pastor de las ovejas de su suegro, etcétera, etcétera. Así que pues tenían que tomar de regreso el camino a Egipto, que iba a ser un camino largo, de días, por supuesto, y tenían que preparar absolutamente todo para que el camino, no solo ahora con Moisés en solitario, sino ya con toda su familia, pues, y estuviera bien. Dice el versículo 19. Bueno, perdón, y Jetro le dijo, ve en paz, ¿no? Jetro tampoco, pues, cuestionó a Moisés. em, lo que nos hace entender, por supuesto, que, o sea, seamos lógicos, Moisés no llegó y le dijo, me voy, y Jetro le dijo, pues vete. No, o sea, le tuvo que haber dicho, le tuvo que haber contado qué sucedió, cuáles eran los pasos a seguir, qué había dicho Dios, qué estaba a punto de hacer. Entonces, pues obviamente las palabras de su suegro fue, ve en paz, ¿no? Aquí no tienes ningún conflicto con la familia, no tienes ningún conflicto con tus labores, con la forma en cómo has vivido 40 años por acá. Ve en paz, ¿no? Porque finalmente ha sucedido todo de la mejor manera y mucho más, pues porque iba con el respaldo de Dios. Luego viene el versículo 19 y dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Aquí debemos de comprender que una vez más Dios habla con Moisés. Ya no fue en Sinaí, ya no fue a través de la zarza. Eh, Repito, aunque sea redundante, Madián era un lugar, Oreb estaba en otro lugar, y dice Jehová, ¿verdad?, a Moisés, en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Es decir, Dios le da una vez más un aliciente a Moisés por si había algún resquicio de duda de llevar a cabo el propósito que tenía para él. Le han dicho ya, o sea, el faraón que quería tu muerte y todos aquellos que sabían que habías matado el Egipto y querían verte muerto, ya todos ellos ya murieron. Entonces estamos hablando de que había ya un nuevo faraón. La siguiente semana vamos a estar analizando una vez más como en la introducción de esta serie alrededor de los años, de la historia, de la arqueología, con el contexto bíblico, por supuesto, quienes pudieran ser estos faraones. No me refiero a que hubiera varios faraones o al menos un par de faraones en Egipto, no, sino los que pudieran ser a los que se refiere la palabra de Dios, porque pues bueno, la película entendemos que es Ramsés II, pero pues no se puede categorizar, no se puede dar por hecho, aunque sí vamos a tratar de girar en torno a los años, como les decía, y a todos los descubrimientos arqueológicos que están fechados naturalmente y que concuerdan a la perfección, eso no nos va a quedar ninguna duda, con la palabra de Dios. Entonces hay un par por ahí que podrían ser también candidatos de haber sido los faraones o el faraón el cual se enfrentó Moisés, ¿verdad? Dice el versículo 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, pues naturalmente no podía dejarla ir y tomó tiempo, ¿verdad? Como les explicaba. Vienen aquí tres versículos que voy a leer y que pudiéramos llegar a profundizar sobre ellos. Yo que solamente quiero que los guardes en tu memoria, que los guardes en tu corazón, porque llegará el momento en que hablamos a profundidad de lo que está sucediendo. Aquí ya Dios está mostrándole a Moisés
qué es lo que habrá de suceder y ya después, capítulos más adelante, veremos cómo ya lo que Dios le había dicho a Moisés que sucedería, pues está aconteciendo y Moisés ya estaba preparado, ¿verdad? Dice el versículo 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, ya le estaba dando instrucciones sin que pasaran las cosas. Mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón y de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar en su momento de cómo sí Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Cuál era el propósito en realidad de Dios de endurecer el corazón de Faraón? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios toma esa determinación en su perfecta sabiduría y en su grandiosa soberanía? Lo vamos a estar analizando porque pues a lo mejor hubiéramos podido decir, no, pues no lo hubiera endurecido, más bien lo hubiera ablandado y entonces ya sin evitarnos o evitándonos todos estos problemas y las plagas y todo el enfrentamiento y tantas muertes de niños, etcétera, pues ya les hubiera dejado ir si a Dios se le hubiera a lo mejor ocurrido que en lugar de endurecer le hubiera ablandado su corazón. No, hay una razón. Naturalmente Dios no tiene despropósitos, hay una razón por la que Dios lo hace. Por supuesto, estaremos hablando de cómo sí habla Moisés frente a Faraón, pero aún tiene que pasar un poquitito más de historia que estaremos analizando. Así que no quiero profundizar en esta parte, pero sí lo haremos llegado su momento y muy posiblemente regresaremos a este capítulo 4 para corroborar la concordancia. Pero aquí viene ahora sí la parte interesante de de esta noche, ¿verdad? Dice el versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, tal cual. Moisés ya iba con Séfora, con sus hijos, etcétera, para que vean que no era un camino corto, por supuesto que estaban en una posada, pues que necesitaban descansar, necesitaban dormir, necesitaban amanecer y seguir con la jornada, etcétera, etcétera, pero viene Jehová y se acerca a Moisés y lo quiso matar. Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de tu circuncisión, ¿verdad? Y hasta aquí vamos a leer justamente la palabra de Dios. Ahora, este es el pequeño pasaje que yo les comentaba, pues que es muy controversial porque vamos a tener toda la razón de inmediatamente pensar, a ver, estuvo Dios hablando con Moisés y mandándolo y confiando en él y equipándolo para hacer su labor. Se volvió a acercar una vez más, le dijo, ve con calma, todos los que querían tu muerte han fallecido ya, ¿verdad? Vas a hacer esto, le vas a decir esto a Faraón, la vara que tienes en tu mano tienes que llevarla porque es una evidencia de que yo estoy contigo. Entonces, ya le había dicho todo y cómo de pronto, en algunos textos que estuve leyendo mientras estudiaba el tema, decían, ¿cómo podemos pensar en un Dios voluble que de pronto, pues queriendo hacer al hombre o al líder más grande de todos los tiempos después de Jesucristo, pues ahora lo quiere matar, ¿verdad? Y pues bueno, sí hay una parte interesante que tenemos que profundizar al respecto. Y después, ¿verdad? La reacción de Séfora de tomar a Gersón, practicar la circuncisión con un pedernal, con una piedra afilada. Ahí en ese mismo momento, pues para calmar, ¿verdad? La determinación de Dios de eliminar prácticamente a Moisés. Así que, bueno, todo gira en torno también a el pacto de la circuncisión, que es uno de los pactos o de las particularidades del pacto abrámico que está en Génesis 17 y que vamos a leer en este momento. Así que vamos a Génesis 17 y vamos a leer del versículo 10 al versículo 14 para comprender un poco más de qué está hablando este pacto, ¿verdad? De la circuncisión. 10 versículos 10 al 14 de Génesis 17. Dice así, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti.
será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el que comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Veamos qué cosa tan pues severa, ¿verdad? Así de Dios, pero en la realidad de que, bueno, pues soy un Dios de pacto. Yo quiero honrarlo, pero también tienes que honrarlo tú, ¿verdad? Y toda tu descendencia. Y no estamos tratando con un mercader, estamos tratando con Dios mismo. Entonces, esta aparente severidad, pues no, solamente es exigir en reciprocidad todas las bendiciones que Dios tenía para Abraham y toda su descendencia, pues exigir en reciprocidad el compromiso de que cumpliremos nosotros con los mandamientos que Él nos ha dado, ¿verdad? Y en este caso era la señal de que estábamos de acuerdo con los pactos. En algún estudio de teología que tenemos con algunos hermanos, estuvimos estudiando naturalmente todos los pactos. Y una de las características más importantes es que los pactos los hace Dios, ¿verdad? Cuando tú escuches de que tú pacta con Dios y pacta con dinero y deja aquí porque es un pacto que Dios no va a desechar, pues es un Dios de pactos y pon las escrituras de tu casa a nombre del pastor o de la pastora o del pseudo profeta, pseudo maestro, pseudo pastor, etcétera, etcétera, pacta con el Señor, ¿no? A ver, el Señor claro, es el Dios de pactos, ¿verdad? Que cumple sus promesas como bien lo sabemos, lo hemos cantado, lo hemos leído, etcétera, etcétera, pero una de las características fundamentales es que la propuesta de los pactos siempre ha venido de parte de Dios. Nosotros solamente acordamos con Él el aceptar o no este pacto y cuando eh, hace Abraham este pacto, pues Dios le da una indicación para poder tener una señal de que hemos estado todos de acuerdo acerca de que este pacto sea real y era pues obviamente la circuncisión. Entonces, era una práctica no poco común, todo lo contrario, todo varón era así, y si tú eras amo, tenías sirvientes, si habías comprado niños, si habías comprado, etcétera, bueno, pues así era, ¿verdad? Era una mercancía. También había esclavitud y había muchas cosas que la Biblia, por supuesto, que aprobaba en un sentido muy estricto, incluso hablaba hasta de la forma en cómo deberían de ser tratados. Las palabras para nuestra actualidad pueden sonar muy agresivas y pueden sonar muy clasistas, muy racistas, etcétera, pero así no era antes, aunque siempre hubo, ¿verdad? La discriminación y muchas cosas. La Biblia, por supuesto, que nos manda o mandaba, quiero decir, tener mucha prudencia en cuanto al trato de las personas que se allegaban a su familia o como sus empleados o que eran, pues sí, literalmente comprados. Aún ellos, si pertenecían a un patrón, digámoslo, pues el patrón, no se diga los esposos, no se diga, pues por supuesto, sacerdotes, etcétera, etcétera, pues debían de tener la señal de este pacto que era practicarse la circuncisión. Entonces, bueno, esto nos lleva a 4 puntos muy interesantes teológicos dentro de la circuncisión, que es pues esta santidad del pacto en primer lugar, ¿verdad? El pacto entre Dios y nosotros, entre Dios y su pueblo, pues es algo primordial. Moisés siendo elegido por Dios no estaba exento incluso de requisitos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a analizar con respecto a los versículos que leímos. Entonces esto todavía marca más la seriedad con la que Dios estaba tomando el pacto que había hecho con Abraham y que aún Moisés, aún cuando ya era una persona que se había acercado, que había estado delante de su presencia, que había experimentado su grandeza y su poder, pues tenía también que seguir, ¿verdad? En segundo lugar, podemos entender sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, las acciones de Dios
en este pacto, pues demuestran la soberanía, como te decía hace un momento, y la seriedad de que la otra parte no cumpla con el pacto, ¿verdad? También es así que ahorita lo vamos a analizar. Séfora pues, rápidamente circuncida a su hijo, ¿verdad? Pues para poder evitar la ira de Dios sobre Moisés. En tercer lugar, pues teológicamente esto nos enseña el papel de la familia en una vida espiritual. Lo vemos en el actuar de Séfora, lo vemos en conjunción con, eh, con, con Gerson, ¿verdad? Que tuvo que haberse practicado la circuncisión que no tenía. Y pues bueno, en cuarto lugar está el costo del discipulado, que es algo de lo que vamos a hablar profundamente también en unos minutos, que tiene mucho que ver justamente con estas palabras que le dice Séfora a Moisés, ¿no? Que ahora es su esposo de sangre por medio o a través de la circuncisión que apuntaba a tener este precio pagado para que pudiera apaciguarse la ira de Dios y poder salvar a Moisés. O sea, en pocas palabras, Séfora le salvó la vida a Moisés porque sí es eh, literal la palabra, las palabras que utilizan los versículos, sí, Dios iba a terminar pues con Moisés pues porque estaba deshonrando el pacto. Entonces, justamente esto es lo primero que yo quiero hacerte ver, además de estos cuatro puntos teológicos que no valdría en este momento el tiempo para poder profundizar en la santidad de un pacto, porque habríamos de ver el pacto abrámico, mosaico, davídico, el pacto de la nueva alianza, etcétera, etcétera. Tendríamos que hablar profundamente de la soberanía de Dios, pero también la corresponsabilidad de nosotros cuando nos adherimos a un pacto. Tendríamos que entrar profundamente a ver el papel de la familia y de cada uno de los miembros para que el propósito de Dios sea cumplido. Y por supuesto, como en cada familia, pues hay un discípulo, hay un propósito, hay algo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y sobre todo para la cabeza de los hogares y cómo tendría que seguir la familia apoyando justamente este costoso discipulado, por decirlo de alguna forma. Pero la primera característica esencial que tenemos que analizar acerca de esto era pues la omisión de Moisés, ¿verdad? La importancia de la circuncisión no era desconocida para él. Y está bien, Jetro, sus hijas, Séfora, Madián, no eran israelitas, no conocían o no practicaban exactamente lo que practicaban el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a quien se le había dado absolutamente todas estas indicaciones como lo leímos en el pacto abrámico. Ellos, en Madián, Jetro y todos creían, eran monoteístas, como sí lo dicen los estudiosos del Antiguo Testamento. Naturalmente era Dios en quien creían, no era un solo Dios fuera de Dios, sino era Dios. Sin embargo, pues Dios hablaba a su pueblo de una forma diferente a cómo sostenía la vida de las demás personas, pero claro que conocían de Dios. Igual platicábamos aquí en algunos episodios cómo es tan lógico que Jetro pues, pudo haber contado entre más personas a Moisés qué era lo que había sucedido con Job, porque se había compuesto la historia y todas las narraciones y todo lo que podemos leer en este maravilloso libro que fue que es el libro más antiguo de toda la escritura. este, pues de alguna manera Moisés tuvo que saber cómo habían sucedido las cosas para redactarlo, ¿verdad? Porque los estudiosos de la palabra del Señor desde hace mucho tiempo dan como autoría al libro de Job, pues al mismo Moisés, no solo el Pentateuco, sino también el libro de Job. Entonces, bueno, eh, que Moisés tuviera a Gersón y que no habiendo cumplido con lo que él sabía que era la señal del pacto, que era circuncidar a su hijo, pues lo hacía acreedor ya de un pecado de omisión, ¿verdad? O sea, la falta de Moisés de circuncidar a su hijo fue algo significativo para Dios, fue tan negligente eh, que Dios lo tomó como una violación de ese pacto y por eso quería terminar con Moisés, ¿verdad? O sea, la severidad de la reacción de Dios es porque Moisés no había cumplido con su parte.
Ahora, surgen muchas preguntas, las cuales quizá yo no te voy a poder responder y algún día se las podemos preguntar a Jesús allá en el cielo, ¿verdad? Y ya velas apuntando para que nos las llevemos a la eternidad y grábatelas. Pero, o sea, Dios, por supuesto, cuando estaba hablando con Moisés, pues sabía de que Moisés había sido omiso en cumplir con la señal del pacto con su descendencia, ¿verdad? Y cómo aún así Dios, pues confía en él, le ofrece el trabajo de libertar a su pueblo. Lo digo de broma porque pues no es un trabajo, ese era el propósito, una encomienda divina, maravillosa de parte de Dios. Y por supuesto que Dios sabía que Moisés había sido omiso en cuanto a la prueba del parto. Entonces, yo pienso que como Dios nos muestra en sus atributos a lo largo y ancho de la escritura, que es un Dios misericordioso, es un Dios que, como dice la palabra de Dios, se renuevan sus misericordias cada mañana, es tardo para la ira, es amplio, amplio en misericordia, etcétera, etcétera. Yo creo que estaba Dios esperando que Moisés reflexionara. Y aunque no lo dice la palabra de Dios explícitamente, pues cuántas veces no hemos estado en esa posición, ¿verdad? Hemos escuchado mensajes, hemos acudido a algún libro cristiano o hemos estado leyendo la palabra, incluso en oración, y sabemos que hay algo que nosotros debemos de poner a cuentas con Dios y que Dios ha sido paciente con nosotros para encontrar ese arrepentimiento, para corregir esos caminos, para enderezar nuestras veredas, ¿verdad? Lo de Dios son caminos, son autopistas. Lo nuestro es terracería, son caminitos ahí que conectan de forma fea comparado con los de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios le estaba dando a Moisés la oportunidad, tanto en el regreso como en la confianza que le da para enviarle una vez más, diciéndole que ya todos los que querían su cabeza estaban muertos, que siguiera adelante, le da gracia delante de su suegro y dice, ve en paz, su suegro, no tienes problema conmigo, llévate a la familia, pues como es debido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Moisés como que no reflexionaba y pues sí, yo pienso que esto sí fue algo pues muy abrumador y fue algo que da lugar a esta severidad de Dios de querer buscar a Moisés y matarle, ¿verdad? Eh, Sugiere, por supuesto, el texto que pues que fue un momento difícil, que fue un momento muy rápido y que fue un momento en que no había más tiempo para pensar, sino en actuar, ¿verdad? Y ahí quien actuó rapidísimo, pues fue la esposa, fue Séfora. Pero nosotros debemos sí de reflexionar cómo, pues, somos muy apresurados para pactar con el Señor después de que Él hace esta oferta tan maravillosa de todos los pactos que tiene con nosotros y somos bien fáciles de olvidarlo, ¿verdad? Deshonramos esos pactos y si no fuera porque estamos en en la etapa de la gracia, en la dispensación de la gracia, pues a lo mejor Dios ya hubiera también acabado con cada uno de nosotros. O sea, ¿qué nos hace creer que si fue Dios capaz de reaccionar de esa forma con Moisés, que pues imagínense que no haría con cada uno de nosotros, o al menos con un servidor, ¿no? Que está muy lejos de llegar a ser como Moisés. Entonces, son cosas que nos hacen reflexionar acerca de la etapa que nosotros estamos viviendo, de la dispensación de la gracia, de la administración de Dios en esta época, de la iglesia, desde Jesucristo hasta el arrebatamiento, hasta el rapto. Somos de verdad muy afortunados. Entonces, pues te decía, fue un momento rapidísimo, fue un momento en el que Dios actúa, ¿verdad? Haciéndole ver a Moisés que habrá de perder la vida y pues si te pones a pensar y decir, bueno, Dios lo iba a matar y entonces a quién iba a mandar, bueno, Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados y obviamente Dios no se iba a quedar sin liberar a su pueblo, ¿verdad? Ya que él mismo había dicho y había mandado decir que había escuchado el clamor de su pueblo y que ahora mandaba un libertador. Entonces, pues parece una confrontación entre Dios mismo, entre decir, te estoy enviando, pero al mismo tiempo me di cuenta que no estás honrando el pacto que debiste haber honrado, así que para mí es más sencillo, pues, terminar contigo, ¿verdad? No debe de haber duda de que por alguna razón
la cual no está en la Biblia, pues Moisés falla, ¿verdad? Moisés falló, no llevó a cabo esta instrucción de la circuncisión, entonces, habiendo sido eh, instruido, por supuesto, de una forma espiritual en creer en Dios y haber estado en su presencia, haber hablado con Él, el haber puesto excusas, el haber tratado incluso de convencer a Dios de que no lo enviara a Él, pues no quedaba lugar a dudas de que era un fallo así terrible de parte de Moisés, porque nos debería de llevar a preguntar, ¿no? Nosotros pues hemos tenido también un encuentro con el Señor, estamos en su presencia, lo buscamos y Él está siempre ahí, pero no nos ponemos a reflexionar en qué estamos fallando. Moisés lo que debió haber hecho fue decir, estoy delante del Creador, estoy delante de Jehová de los ejércitos. O sea, sé que he fallado muchísimo. ¿En qué cosas he fallado? ¿Qué más he fallado? ¿Qué he hecho? ¿Qué puedo corregir? No puso atención a una de las cosas más importantes que era, por supuesto, el pacto, ¿verdad? Abrámico. Y bueno, dicen los versículos más adelante, déjenme ir una vez más a Éxodo 4 porque quiero que notemos algo bien interesante. Dice entonces, cuando Jehová quiso matar en el versículo 25, Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Entonces, yo por eso les decía, fue algo que sucedió rápido. Este pedernal, esta hoja afilada, o sea, con una piedra, pues le hizo ahora sí que la circuncisión al hijo de forma rápida. O sea, fue lo que encontró y fue lo que hizo. Y eso fue lo que eh, eh, salvó la vida de Moisés, ¿verdad? Quizás Séfora se opuso, en esto hay que reflexionar porque no solo Moisés fue omiso en no circuncidar a su hijo, sino que también, por esto era tan importante ver el apoyo de una familia dentro de los líderes, dentro del liderazgo y de los propósitos del Señor, pero eh, repito, Jetro, sus hijas no eran israelitas y muy posiblemente se habían opuesto al rito de la circuncisión. Eh, Ella podría pensar que a lo mejor la circuncisión o esta costumbre era pues barbárica o sanguinaria, pues, a lo mejor pues asquerosa quizá, ¿verdad? O sea, a lo mejor por esa fue la razón por la que ella tampoco practicó esto, pero la evidencia más clara de que haber estado delante de Dios y que Séfora incluso percibió la presencia de Dios, fue que ella no tardó en cumplir con lo que Moisés debió haber hecho, pero que en su momento Séfora pues a lo mejor no concebía o posiblemente no permitía. Quizá fue la primera vez que Séfora reconoció la naturaleza del llamado de Moisés y de lo importante que era para toda la familia que caminaran juntos en el Señor. Quizás Séfora en ese momento se dio cuenta de que por encima de lo que hay le puedes hacer o no a mi hijo, el honrar a Dios está antes que cualquier otra cosa. Es decir, la importancia que Séfora demostró, porque esto no fue por palabras, sino fue por hechos inmediatos, fue justamente que si ella no actuaba, que si ella no accedía a lo que muy posiblemente Moisés en su momento sí le había pedido, pues entonces estaba en riesgo no solo la vida de su esposo, sino por supuesto iba a haber un problema con el propósito que Dios tenía pues para él, ¿verdad? Entonces, eh, se dice, se considera dentro del estudio bíblico que fue Séfora quien llevó a cabo la circuncisión, aunque le tocaba siempre al varón, pero en ese momento y en aquella época no estaba tan marcado justamente como un sacerdocio para que lo hiciera la cabeza del hogar, así que también fue una demostración de fe. Yo no me puedo imaginar, pues sí fue impactante, por supuesto, que Moisés encontrara al Señor Jesucristo en esa zarza ardiente y que escuchara su voz, etcétera. No me puedo imaginar la forma en la que Dios se manifestó para que se pudiera entender que Moisés iba a perder la vida a causa de lo que posiblemente Séfora había impedido que Moisés hiciera. Y que Moisés, pues por supuesto, eh, viendo que Séfora se resistía
a lo que la cabeza decía, pues, pues igual Moisés quizá no quiso insistir, quizás Moisés no creyó que eso fuera algo tan importante y evidentemente su esposa trataba el tema como algo que no tendría que sucederle a su hijo, pero de todos modos Moisés finalmente no quiso insistir, ¿verdad? No quiso, pues, en cierto modo, a lo mejor causar alguna molestia al matrimonio, causar una división, y aunque pues sí, Séfora no era atea, eran monoteístas por supuesto, pues sí se había resistido a las ordenanzas de Dios, y Moisés no había insistido en cumplir estas ordenanzas de Dios. O sea que sí, Moisés fue omiso, ¿verdad? Pero Moisés dejó de insistir, obviamente, porque para Séfora lo que a lo mejor decía Moisés, que era su esposo y era su cabeza, no funcionaba o no quería como mamá que se aplicara a su familia, a su descendencia, a sus hijos. Entonces, cuando Séfora ve, pues obviamente el peligro inminente que tenía la vida de Moisés y tiene este encuentro con el Señor porque, repito, tuvo que Séfora percibir la furia de Dios, saber que esto que ella posiblemente había impedido que se llevara a cabo, aún a pesar de que Moisés lo había solicitado como jefe de la cabeza, pues estaba a punto de perderlo todo. Tan es así que rápidamente, como te decía hace un momento, toma una piedra, porque es una piedra, un pedernal afilado, y le hace la circuncisión a su hijo, ¿verdad? Tomando pues el extracto de piel, naturalmente poniéndolo a los pies de Moisés y dirigiéndose al Señor como diciéndole, aquí está, ya está hecho, ahora sí, ya está todo listo para que mi esposo siga adelante con tu propósito, ¿verdad? O sea, Séfora sabía que había cometido un grave error en no dejar que Moisés tomara las decisiones que Dios le había mandado desde que fue instruido en los mandamientos del Padre, desde que era parte del pueblo de Israel y pues en ese momento ella decidió que iba a estropear algo que era más importante que la vida, por supuesto, de cualquiera de ellos, que era cumplir siempre el propósito de Dios. No había otra explicación más que Moisés había preferido no enfrentarse a su propia esposa cuando ella era la que estaba en el error, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que aquí en este propósito tan importante que tenía el Señor, hay una corresponsabilidad tanto de Moisés como de Séfora, ¿verdad? En lo que debieron haber determinado para Gersón, para su hijo, que era la circuncisión. Como ejemplo nos da también la palabra de Dios que aquí el menos responsable y el que debió haber sido practicado para honrar el pacto, pues era Gersón, pero era un joven, era un niño, era alguien que no podía tener la determinación de hacerlo solo, que evidentemente obedecía el consejo de sus papás, pero que pues, en realidad era inocente, era la responsabilidad de Moisés mostrar que la dirección de Dios salía desde su actuar hasta por su boca y la de Séfora en sujetarse no a su esposo como tal ni por ser autoritario, sino porque era una evidencia que Dios demandaba a las personas y en este caso al esposo con el que ella estaba teniendo familia y con el que se había comprometido, por supuesto. Entonces, aquí hay una corresponsabilidad de Moisés por omisión, estuvo a punto de perder la vida, y de Séfora porque no dejó a Moisés hacer lo que se supone debe de hacer un varón, ¿verdad? Un hombre de casa. Séfora prefirió guardarse de ese pacto, que nadie le hiciera daño al hijo, y entonces estuvo a punto de perder la vida a Moisés y por supuesto su ministerio simple y sencillamente no prosperar. De haber desobedecido por completo el mandato de Dios, pues Dios iba a intervenir y por supuesto que Dios no es un Dios amenazante, no es, lo voy a decir de una forma muy coloquial y a lo mejor hasta vulgar, ¿verdad? No es un perro que ladra, no muerde, no, Dios lo que dice lo hará, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces el haber desobedecido pudo haber provocado, sí, la muerte de Moisés, pudo haber provocado, sí, una tragedia en la vida y en la familia incluso de Jetro, de toda su descendencia, porque pues Dios así juzga, es un juez justo y la pérdida de la cabeza por causa de a lo mejor
maternalismo injustificado y también de una omisión contundente de parte de Moisés, no iba a traer por ningún lado bendición. Si te preguntas si el pueblo de Israel iba a ser liberado, por supuesto, Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados, Dios había escuchado el clamor del pueblo y claro que iba a tener que enviar a alguien más, ¿no? Entonces, sí aquí podemos leer que Séfora le salva la vida al Señor, al Señor, le salva la vida a Moisés, Séfora experimenta la furia de Dios, tan es así que actúa inmediatamente para hacer lo que ella siempre se había resistido a hacer, no obedecer a Moisés, el sobreproteger algo que lo que ella no practicaba, pero que debería de haber sido practicado, puesto que la cabeza ahora era un israelita. Quizás Moisés no creyó, como les decía, que fuera tan importante, no quiso tener más problemas con su esposa, no quiso dividir el matrimonio a causa de la sobreprotección de los hijos, etcétera, y también lo dejó ahí. Entonces, pues Moisés iba a pagar por justamente las determinaciones que había tenido su esposa y porque él, aún a pesar de haber tenido tiempo para reflexionar si todo estaba en orden para cumplir con el propósito de Dios, después de que Dios le había dado días y días y días para esa reflexión, pues no encontró que estuviera él haciendo algo malo. Y la verdad es que cuántas veces nos pasa a nosotros, o sea, nos sentimos los más espirituales. Uy, nos sentimos los mejores papás, nos sentimos las mejores esposas, nos sentimos los mejores papás, mamás, etcétera, los mejores trabajadores, los mejores hijos, etcétera. Y la verdad es que cuando Dios nos habla de esta manera, nos debemos de poner en oración y preguntarnos qué área de nuestra vida está siendo solapada por nuestra indiferencia, ¿verdad? Por haber creído que no es importante ni es tan evidente lo que está mal delante del Señor. Y si muchas veces te has preguntado por qué no encuentras el propósito del Señor o por qué este propósito se está haciendo cada vez pues más lejano o está siendo truncado o no está dando frutos o no está prosperando, etcétera, pues puede ser que alguien que justamente tenga que ver con tu propósito y tu ministerio, pues haga que tú no estés en comunión correcta con el Padre, ¿verdad? Así sucedía con Séfora, al pretender cuidar de más a su hijo y no querer practicar lo que Dios mismo había mandado como señal distintiva del pacto que tenía con Abraham para llenarlos de bendición, pues entonces estaba frenando absolutamente todo. Pero vuelvo una vez más y por tercera vez lo digo, Séfora tiene un encuentro de magnitudes monumentales con el Señor al ver que el Señor cumpliría con la destrucción de Moisés porque no estaba listo para llevar el propósito que Dios le había encomendado. Le hacía falta que, pues obviamente, haber cumplido con este pacto. Entonces, como conclusión, yo te podría decir, esto fue la última sacudida de Moisés para poder estar en orden, estar en regla, ¿verdad? Ahora sí que bien alineado por la derecha y entonces sí cumplir con el propósito de Dios, ¿verdad? Así como posiblemente por las decisiones de Séfora y la sobreprotección a su hijo, el propósito y el ministerio de Moisés pudo haber sido truncado, de esa misma manera Séfora, su esposa, lo puso una vez más a flote, tomando cartas en el asunto, actuando de inmediato, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ser esos agentes de cambio, debemos ser esos agentes impulsores para el ministerio de las cabezas de nuestro hogar, para el ministerio de nuestros pastores, para los ministerios y propósitos de la gente que amamos, de la gente que nos rodea, de nuestros amigos. O sea, debemos ser de servicio, debemos ser de impulso y no ser bloqueos para que el propósito de Dios se manifieste en todo su esplendor, como va a suceder con Moisés, como podría suceder también con nosotros. Esto es lo más importante que podemos extraer de estos pocos versículos, porque pareciera algo muy controversial, pero aun cuando lo es, hay una aplicación fundamental que es justamente eso. No esperemos a tener un encuentro con Dios en el cual podamos ver su ira, podamos ver esta intensidad de, de querer hacernos ver que estamos equivocados, hacernos ver que lo que eh,
Él ha pactado con nosotros, nosotros no lo estamos honrando. Para Él sí es muy importante la naturaleza de nuestro llamado. Para Él sí es muy importante la naturaleza de cada uno de los pactos que hizo contigo y que hizo conmigo. Para Él sí es muy importante que de este lado, de nuestro lado, nosotros honremos esos pactos. Y aunque nosotros no practicamos por la dispensación de la gracia, como te decía al inicio de este estudio, la circuncisión para salvación o para la honra de pacto, hay un nuevo pacto que es en Jesucristo, pero que nosotros aún así debemos de seguir honrando. Es lamentable que porque no vamos a Dios a acabar con nuestra vida como lo pudo haber hecho con Moisés, entonces nosotros hagamos de estos pactos un simple contrato entre mercaderes comunes, baratos y muy seguramente ladrones, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Entonces, sí es importante que nosotros reflexionemos en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida, qué estamos omitiendo, porque eso es algo muy serio, qué estamos practicando que omite todo lo demás, que frena el propósito, que frena el impulso, que frena la prosperidad, tanto espiritual, familiar, laboral, social, emocional, económica, etcétera. ¿Qué está sucediendo dentro de este pacto que nosotros no estamos honrando? Si creemos que Dios no reaccionaría de la misma manera como lo hizo con Moisés, estamos muy equivocados. Si nosotros no vivimos esa reacción de Dios como lo hizo con Moisés, es justamente por la gracia que tenemos ahora en la era de la dispensación de la gracia a través de Jesucristo. Entonces, es una razón más también para estar súper agradecidos con el Señor Jesús de que Dios tiene su misericordia amplia para nosotros. Esta noche seguramente podremos todos reflexionar qué estamos omitiendo, qué estamos bloqueando, qué estamos tomando como decisión que bloquea lo demás, que bloquea nuestra propia prosperidad, que bloquea nuestro propio crecimiento espiritual, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho? No creo que sea tan importante, pero para Dios lo es porque honra el pacto que ha hecho Jesucristo con toda la humanidad, etcétera, etcétera. Así que, pues esa va a ser mi oración para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en esta hora tu Espíritu Santo traiga a nosotros un convencimiento, Señor, de qué áreas nosotros podemos corregir, de qué áreas nosotros podemos enderezar. Porque primeramente, Señor, queremos cumplir tu voluntad, queremos cumplir con tu propósito, no por nosotros, sino por glorificar tu nombre, Señor. Pero también queremos ser esos agentes impulsores hacia las personas que tienen un propósito y un llamado tan grande, Señor, que impactará vidas y seguirán exaltando tu nombre y que lejos de que nosotros seamos impulso, hemos sido a lo mejor un bloqueo, un lastre, una cadena, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu nos lleve a un convencimiento de qué áreas nosotros debemos de corregir, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre antes de dormir en esta noche si hemos sido omisos en algo, si hemos dicho, bueno, pues que las cosas se resuelvan así, bueno, entonces yo no me meto para no generar problemas. Hemos pecado mucho y muchas veces de esa manera. La omisión es algo lleno de indiferencia, lleno de falta de valor y me atrevo a decir que incluso hasta de cobardía, Señor. Así que haznos personas valientes, Señor, hombres valientes, mujeres también valientes, Padre, que honren tu palabra, que honren la posición en la que tú nos has dado como mujer, como varón, como padres, como hijos, como amigos, como hermanos, Padre, y que nosotros podamos ser una luz verdadera de esperanza, de fortaleza, de consuelo y de consejo para todos los que nos rodean, Señor. Perdónanos, Padre, si en nuestro corazón ha habido cada uno de estos pecados que cometieron Séfora y Moisés, Padre, y que tú seas con nosotros redarguyéndonos, Señor, diciendo, no caigan una vez más en eso. Señor, jálanos las riendas para que podamos nosotros ir por el camino que tú nos has marcado, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos caído en estos pecados. Que tu corazón, Señor, no sea lastimado por nuestra omisión, por nuestra indiferencia, Señor. Que nosotros no tomemos el lugar que tú tienes como protector, como sanador, como cuidador, Padre, sino todo lo contrario, que seamos sabios para comprender que lo que tú nos has mandado hacer conforme a tu propósito y tu voluntad es lo que nosotros debemos de hacer sin cuestionamientos, Padre, porque si tu Biblia lo dice, lo que nosotros podamos opinar entonces ya no tiene ninguna importancia. Bendícenos, Señor, como cada lunes, Padre, a lo largo de la semana.
Yo te pido que estos estudios sigan llegando a muchas personas para la edificación de tu iglesia y para que también te conozcan cada vez más a ti. Que no nos muestre un estudio como estos, que tú eres un Dios iracundo, sino celoso, Padre, un Dios que cumple su pacto y que exige de nosotros lo mismo, Señor, lo mínimo que es también cumplir con nuestra parte del pacto. Tú nunca nos has decepcionado, tú no nos debes nada. Nosotros somos, Señor, los que hemos lastimado tu corazón y los que te debemos absolutamente todo. Así que, Señor, como David decía, líbranos de nuestros errores, aún de los que nos son ocultos, Padre. Y si están ocultos y nosotros seguimos en la práctica equivocada, que sea tu Espíritu Santo, que con vergüenza o en privado, Señor, pero que salga a flote porque no queremos nosotros convivir con eso. Padre, tú nos has mandado que las obras de las tinieblas las debemos de exponer, y debemos de renunciar a ellas, pues en esta hora, Señor, que así sea. Si hay algo en nosotros que nos ha llenado de cobardía, Señor, de flaqueza, de, de autosuficiencia, Padre, de creer que nosotros lo hacemos todo bien, en esta hora nosotros te lo entregamos, Señor, para que puedas trabajar y transformar nuestros corazones. Te bendecimos, Padre, por esta enseñanza y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, familia. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana, ¿verdad? Con el retorno de Moisés a Egipto, con la segunda parte, si Dios lo permite. Que tengan muy bonita noche y nos vemos próximo lunes. Bye, bye, bye.